Em, bueno, vamos a, siendo ya las 11, vamos a esperar un par de minutos mientras un par de personas más. Por mientras revisar o comentar un poco los orígenes de esta nueva ley de modificación que surge a raíz de una moción interpuesta por los diputados Erika Olivera, Marisela Santibáñez y Raúl Leiva, cuyo objeto es dotar de una mayor institucionalidad y de un carácter más bien de corte obligatorio la normativa respecto al acoso y abuso sexual, maltrato y discriminación en el interior de las organizaciones deportivas y en el devenir de su actividad del día a día. Esta es una ley de modificación, podríamos decir, transversal en materia de la regulación de la ley del deporte, porque no solamente afecta a la ley del deporte propiamente tal, la 19.712, sino también a la ley que crea el Ministerio del Deporte y a la ley de sociedades anónimas deportivas. Como decíamos, el tema de los promotores de la ley, un poco la revisión de los antecedentes, entrando ya a las modificaciones probablemente tal a la ley del deporte, a la ley 19.712. La primera modificación es una modificación del artículo número 2, la cual establece en fondo los alcances de las modificaciones que la ley 21.065 establece. Como hablábamos de una ampliación de la institucionalidad de la protección en contra del abuso y acoso sexual, discriminación y maltrato. La primera modificación es más bien semántica. Y luego las modificaciones al artículo 32 de la ley del deporte, es importante hacer presente que el artículo 32 es aquel que regula las asociaciones o las organizaciones deportivas de todo tipo, desde club a las federaciones. Acá entonces tenemos la primera modificación, que es una sustitución al artículo cuarto. Antiguamente el artículo cuarto hablaba de que las organizaciones deportivas no podían perseguir fines de lucro, y ahora en fondo esta es sustituida por aquella que detalla la obligación de notificar vía correo electrónico al Ministerio del Deporte y al Instituto Nacional de Deporte por las sanciones que se interpongan en la aplicación de este nuevo protocolo, no, más bien no es nuevo, pero este protocolo en las conductas sancionadas por el mismo protocolo que ya adelanto, está en el decreto 22 del Ministerio del Deporte del 21 de julio del 2020. El inciso final hace también nuevamente un reemplazo o a una referencia en que antiguamente la sanción era a la pérdida de aquellos beneficios contemplados en la ley del deporte. Hoy día eso se expande, se extiende la sanción aparejada a cualquier beneficio o recurso público de cualquier naturaleza u origen. Esto fue una modificación relevante porque amplía el rango de sanciones y de pérdida de beneficios al que se arriesga la organización deportiva eh, que incurran en aquellos actos que este decreto 22 sanciona. Relacionado con lo anterior, se establece la obligación de contar con un protocolo. Como decíamos, está este decreto 22 que establece el protocolo dictado, en el cual se establecen en fondo las conductas sancionadas y una serie de elementos que deben tener en consideración las organizaciones deportivas, que hasta antes de la dictación de esta ley no era obligatorio que todas las organizaciones deportivas lo tuvieran. Hoy día no solamente está la obligación de tenerlo, sino que además
este protocolo entra a formar parte integrante y propiamente tal de los estatutos de todas las organizaciones deportivas, ya sea aquellas creadas bajo la ley del deporte, la 19.712, o aquellas de la ley 20.019, que son las sociedades anónimas deportivas profesionales. Aquí es importante señalar respecto de este protocolo que debe ser incorporado mediante una asamblea general, ordinaria o extraordinaria, de acuerdo a lo que establezca la regulación interna de cada organización deportiva, y se incorpora de pleno derecho a los estatutos de la misma en un plazo de 30 días, desde que la asamblea se reúne y vota su incorporación. Como decíamos, hoy día es obligatoria. Y luego de que se realiza esta incorporación de estos 30 días, la organización deportiva o los órganos directivos de la organización deportiva tienen un plazo de 70 días para realizar una comunicación interna a todos sus afiliados, a todos sus miembros, informando respecto de la adopción de este protocolo. Además de la obligación de exhibirlo en sus redes sociales, páginas institucionales, también con la obligación de informar un medio de contacto de los responsables de la supervigilancia de este protocolo a la interna de cada organización deportiva. Esto es relevante en el momento de realizar asesorías, y aquellos que asesoren a organizaciones deportivas van a tener que revisar si este protocolo ya estaba incorporado. Si no está incorporado, hay que incorporarlo y generar la estructura o la institucionalidad interna que permita la viabilidad de este protocolo. Esto nos lleva a un segundo punto de la modificación de la institucionalidad, que tiene que ver con el proceso de notificación de las sanciones. A partir de la entrada en vigencia de esta ley 21.605, las organizaciones deportivas tienen la obligación de notificar vía correo electrónico al Ministerio de Deportes y al Instituto Nacional de Deportes de Chile respecto de las sanciones que se hayan impuesto en virtud de las conductas establecidas en este Decreto Supremo número 22. Esta notificación debe contener, la ley establece los requisitos de aquella, información detallada, identificación de la persona sancionada, la o las conductas vulneratorias acreditadas y la especificación de la sanción impuesta. Este proceso de notificación debe realizarse en un plazo de 3 días desde que las sanciones son aplicadas. Lo que está detrás de este proceso y este protocolo de notificación es precisamente, y se vincula con lo que vamos a ver a continuación, que es el tercer elemento de cambio, con el registro que tanto el Ministerio del Deporte como el Instituto Nacional llevan de estas sanciones. Entonces, claro, como veníamos hablando, se va a crear un registro de sanciones que abarcan tanto a personas naturales como también a las organizaciones deportivas y a organizaciones deportivas profesionales que fueran sancionadas por infracciones a la normativa contra el acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva nacional. El organismo a cargo de la elaboración y mantención de este registro es el Instituto Nacional del Deporte, y es también importante mencionar que la información de este registro está sujeta a las disposiciones de la Ley 19.628 sobre la protección de la vida privada. Esto también, en fondo, para resguardar el tratamiento de dichos datos, que por supuesto son de carácter más bien sensible. Manteniendo un fondo sobre el registro de sanciones, como decíamos, este registro se va componiendo a partir de las notificaciones que las organizaciones deportivas van realizando, ya respecto de la conclusión de sus procedimientos. Y acá reiterando en fondo el tema también del manejo de los datos personales. Luego, también esas son un poco las modificaciones que se introducen en la ley del deporte, pero también hay modificaciones que se introducen, por supuesto, en el Ministerio del Deporte propiamente tal, en la ley 20.686. Aquí la primera modificación es está en el artículo 2, numeral 17, el que se sustituye por un nuevo texto, en el cual establece precisamente la obligación del Ministerio del Deporte de elaborar y aprobar un protocolo general para la prevención
y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato. Y que este protocolo debe ser adoptado por las organizaciones deportivas regidas tanto por la ley 19.712 como aquellas de la ley 20.019. Y este es un requisito, y esta es la parte más, quizás más importante de esta modificación, la adopción de este protocolo es un requisito para poder obtener y acceder a beneficios o recursos públicos de cualquier naturaleza y cualquier origen. Por tanto, la no adopción de este protocolo puede acarrear el problema de financiamiento para las organizaciones deportivas. De ahí, el estado en el cual se encuentra la organización deportiva y prontamente llevarla a un nivel de cumplimiento para evitar precisamente problemas de financiación, de financiamiento y de disponibilidad de recursos en el cumplimiento de sus fines estatutarios. Además, se establece una inhabilitación perpetua de aquellas personas que hayan sido sancionadas por conductas de acoso sexual y abuso sexual, de cualquier tipo de cargo dentro de cualquier tipo de organización deportiva. Y esta medida, como decimos, independiente a los beneficios que ya habíamos mencionado y tiene por objeto garantizar el cuidado de todas las personas y precisamente tiene relación con esta lógica de llevar un registro. La idea es evitar que una persona que ha sido sancionada por conductas ya sea de acoso o abuso sexual pueda nuevamente formar parte en algunas de estas organizaciones o estructuras mediante las cuales se aprovechó para poder realizar estas conductas desvaloradas y sancionadas. Y por eso también se explica la existencia del registro, que solamente es posible mediante la existencia de un registro. Luego, modificaciones más bien de forma, la sustitución de la segunda mención del numeral 17 por el numeral 18, solamente de concordancia y de ordenamiento, y lo mismo con la eliminación del inciso final del artículo 2, pero son más bien modificaciones de concordancia entre los distintos cuerpos normativos. Como decíamos, estas modificaciones están orientadas más bien hacia la noción del registro de sanciones que lleva el Instituto Nacional del Deporte y que tienen también por objeto cautelar el bienestar de los asociados en las distintas organizaciones deportivas y los distintos intervinientes en esta. Luego también hay modificaciones en la ley de sociedades anónimas deportivas profesionales, que básicamente las modificaciones aquí van de la mano con las que ya vimos respecto a las leyes de las organizaciones deportivas de la ley del deporte, de la 19.712. Entonces, aquí también la obligación de notificar al Ministerio del Deporte y al Instituto Nacional de Deporte las sanciones que se hayan impuesto por aplicación de la normativa del Decreto Supremo número 22. Mismo requisito, información detallada, identificación de personas sancionadas, conductas vulneratorias acreditadas y la sanción interpuesta. Mismo plazo de notificación, 3 días desde que se aplican las sanciones. Y claro, aquí, como decíamos, esto es una obligación, no es una recomendación, no es una declaración de buenas intenciones, sino que es efectivamente una obligación. Hoy día las sociedades anónimas deportivas profesionales tienen la obligación de hacer esto, si no incurren ellos mismos en responsabilidades administrativas. Eso, como decíamos, las mismas normativas antes de entrar a hablar de las disposiciones transitorias y ya acercamos al final de la exposición, la misma normativa que se aplica para la ley, para las organizaciones deportivas de la ley del deporte, aplica también en las sociedades anónimas profesionales y por tanto lo que ya habíamos hablado respecto a cómo se adopta el protocolo mediante asamblea general, ordinaria o extraordinaria, de acuerdo a la regulación, pasa a formar parte integrante de los estatutos dentro de un plazo de 30 días de celebrada dicha asamblea. En el plazo de 70 días se debe informar a los miembros respecto del contenido del protocolo. Este debe además estar publicado en sus páginas web institucionales junto con los medios de contacto de los encargados del cumplimiento del protocolo. Entrando ya a las disposiciones transitorias,
el Ministerio del Deporte tiene la obligación de adecuar planes y programas de la Política Nacional del Deporte, el cual debe llevarse a cabo dentro de los 90 días hábiles siguientes a la publicación de la ley. Fecha límite para esto es el 2 de febrero del 2024. La exigibilidad de la obligación de informar las sanciones, que es a partir de la fecha de implementación del registro que es incorporado por esta ley. Todavía no hay una fecha porque el registro de sanciones todavía no se ha implementado. Una vez que esto se implemente, entonces desde ese momento es que nace la obligación de informar las sanciones. La dictación del reglamento que se refiere debe ser dentro de los 60 días siguientes a la publicación de la ley, es decir, la fecha límite es el 28 de diciembre del 2023. Y, como decíamos, el registro entra en vigencia 30 días después de la publicación del reglamento. También es importante hacer presente respecto a la aplicación del decreto Supremo 22 y de las obligaciones que esta ley además incorpora. Estas solamente se establecen para aquellas causas que inicien de forma posterior a la publicación de la ley. ¿Ya? Aquellas causas sancionatorias en estas materias que hayan iniciado previo a la dictación de la ley no están sujetas a sus disposiciones. También es importante y relevante para aquellas o aquellos profesionales que asesoran o para aquellos que estén dentro de los cuerpos de las organizaciones deportivas, tenerlo presente al momento de saber bien cuál es la ley vigente para fallar. Como decíamos acá, la continuidad de los procedimientos disciplinarios. También hay una normativa respecto, y que es importante, sobre la Comisión Nacional de Arbitraje Deportivo. Obliga hoy día la ley, dentro de las modificaciones que también introducen, a una composición paritaria por género dentro del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, dentro de un plazo de 90 días. Si es que no está esta composición equilibrada, dentro del plazo que señalamos anteriormente, el director nacional del Instituto Nacional del Deporte y el Consejo Delegado del Comité Olímpico pueden sustituir a los miembros necesarios hasta alcanzar esta composición equilibrada y que duran en el periodo hasta completar duran en el cargo hasta completar el periodo de la persona que hayan reemplazado. Entonces, como conclusiones finales, esta ley establece la obligatoriedad del protocolo, la creación de un registro de sanciones que depende del Ministerio del Deporte y del Instituto Nacional del Deporte, la obligatoriedad de las organizaciones deportivas de notificar las sanciones, la inclusión de las modificaciones antes mencionadas dentro de la ley 20.686, las mismas modificaciones también introducidas en la ley 20.019, equiparando la situación tanto de leyes de organizaciones deportivas de la ley del deporte con aquellas sociedades anónimas deportivas, y también la importancia de las disposiciones transitorias respecto a los plazos en los cuales se van a ir estableciendo y consolidando estas modificaciones institucionales. Respecto al impacto de la ley, como decíamos, es fundamental, establece nuevas obligaciones, establece además también nuevas sanciones. Es importante, muy importante para las organizaciones deportivas al momento de que vean si incorporar o no a alguien dentro del esquema de su organización, ya sea como un cargo directivo dentro de la organización, un trabajador, un entrenador, un preparador físico, quien sea, revisar y asegurarse que esta persona no tenga alguna imposibilidad para formar parte de la organización producto de las sanciones eh, por conductas del Decreto Supremo 22, porque esta persona tiene una imposibilidad perpetua de poder formar parte. Entonces, es una obligación bastante relevante, la ley es bastante clara respecto a que estas personas bajo ninguna circunstancia pueden volver a incorporarse a estas organizaciones, y, y hacer caso omiso de esa obligación puede transformarse a futuro en un problema relevante para la organización. Dicho eso, agradecer
la asistencia de los participantes a este webinar. Si quedan algunas preguntas, formularlas en mi correo electrónico o directamente a nuestros correos en Monto para poder ir respondiéndolas. Muchas gracias a todos por la asistencia.